Señores y señores, muy buenas noches, Licenciado, muy buenas bienvenidos. noches. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes, bienvenidos. Licenciado, buenas noches y a los compañeros. Buenas noches, licenciado. 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 Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Gracias por estar una semana más de actividades pendientes de todo este proceso educativo. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta tercera semana ya de la unidad número 8. Estamos ya en este proceso, estamos ya en la tercera semana. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana, presentándoles en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 8, la democracia. Vamos a ver en esta clase con el tema número 3 que corresponde, vamos a ver en relación a la democracia, el concepto, características y objetivos de este. Este tema mucho hemos escuchado nosotros a través de los diferentes medios de comunicación hablar de este proceso de democracia. Ahora vamos a ver en qué consiste, vamos a ver qué es la conceptualización, hasta dónde viene o hasta cuáles son los límites en cuanto a la aplicación de la democracia. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, responda a las siguientes preguntas. Primero, el término democracia proviene de, etimológicamente, aquí tienen que poner etimológicamente de dónde proviene el término democracia. La segunda dice, exprese con sus propias palabras qué es democracia. Esto es una conceptualización que es personal de cada uno de ustedes. No puede haber réplicas similares en relación a esto. Eso significaría que la tarea tiene plagio y obviamente si es que yo detecto esta parte, automáticamente tienen cero en tanto la persona que ha prestado como la persona que yo le detecto el plagio, la copia, ambas personas tendrán cero. Así que por favor traten de ser únicos en esas actividades. La siguiente dice, ¿por qué es importante que los estados apliquen la democracia en el desarrollo de sus actividades? ¿Será importante, no será importante la aplicación de la democracia en cada uno de los estados, hablando solamente del nuestro? Si no hubiera democracia, no estuviéramos a punto de ir a una consulta que en realidad, obviamente, lo que busca es despilfarrar el dinero del Estado. Y la cuarta y última dice, en la actualidad, ¿piensa usted que el Ecuador se aplica a procesos de democracia? Si su respuesta es sí o si su respuesta es no, tiene que mencionar el por qué, tienen que sustentar el por qué, si es que sí o si es que es no, tienen que dar el por qué. Esas son las actividades que ustedes tienen dentro de esta tarea número 3 de la unidad número 8. Recuerden que todos los trabajos son 100% escritos a mano. Obviamente para ello ustedes deben desarrollar la rotulación como ustedes lo vienen haciendo. Tal cual se les solicita, de esa manera ustedes tienen que cumplir esa actividad. A continuación, ustedes en función del contenido de la tarea deben de leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 8 con el tema la democracia, concepto, características, objetivos de democracia, correspondientes a la semana 3 del 1 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 1 de abril, la fecha límite de entrega es el 30 de abril. Prácticamente tienen un tiempo bastante estructural, eh, bastante importante para presentar esta tarea y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2024. Esto en función de las actividades que ustedes tienen ya dentro de esta nueva etapa que ustedes tienen dentro de esta nueva actividad, dentro de esta nueva semana que tienen de actividades. Una tarea bastante fácil,
no requiere de mayor tiempo, simplemente un poquito de investigación para que puedan aportar sus respuestas. Recuerden que las respuestas tienen que estar 100% sustentadas. Si es que yo detecto igual que solamente ustedes ponen 2 líneas de respuesta, igual tiene una calificación baja. Así que por favor traten de ser lo más sustentable posible. En relación a las tareas que estaban pendientes de la unidad número 6 y de la unidad número 7, al momento, si ustedes se han podido percatar, ya se encuentran calificadas, ya se encuentran con una nota asignada, así es que por favor revisen y si tienen alguna duda se comunican conmigo. Ya se encuentran sus notas, ya se encuentran establecidas en cada una de sus tareas. Una vez que se les ha explicado todo este tipo de actividades, vamos a pasar de forma inmediata al material de apoyo que ustedes tienen en su aula en su aula virtual, las cuales nosotros vamos a proceder a iniciar con explicación. Vamos a hablar directamente sobre democracia, cuáles son las características fundamentales de este término. Este término se acuña desde el Imperio griego y desde ahí ha tenido diferentes procesos hasta difundirse por todo el mundo. En cada uno de los estados modernos en la actualidad se aplican todo proceso de democracia justamente para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de participación en diferentes actividades. Pero no solamente la democracia va solamente al hecho de la participación de cada uno de nosotros en aspectos de elecciones, en aspectos de votaciones, sino la democracia es mucho más que eso, es mucho más intenso. Es una participación activa en todas los proyectos, en todos los programas que un Estado haya desarrollado con el fin, obviamente, de mejorar la calidad de vida de todos los conciudadanos. Cuando hablamos de esto, vamos a iniciar que la democracia proviene del latín tardío democratia y del griego democratia, es una forma de organización social y política que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Esa es la democracia. Entonces ya sabemos en sí qué es la democracia. En sentido estricto, la democracia es un tipo de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o de participación indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Entonces, interviene en muchos aspectos en cuanto a la aplicación de la democracia. El especialista en derechos humanos Israel Prieto ha definido a la democracia como la democracia no es elegir representantes simplemente. La democracia es que todos los ciudadanos decidan directamente todos los asuntos públicos. Todos son jueces, todos son legisladores, todos son contralores. La democracia se puede definir a partir de la clasificación de las formas de gobierno realizada por Platón primero y Aristóteles después, en 3 tipos básicos, que es en primera instancia la monarquía. ¿Qué es la monarquía? El gobierno de uno. Obviamente solo uno estaba al frente de todo. La aristocracia, el gobierno de los mejores, para Platón, de los menores. Para Aristóteles, democracia, gobierno de la multitud. Eso quiere decir del pueblo, para Platón, y de los más, para Aristóteles. Hay democracia directa o representativa cuando las decisiones políticas son adoptadas por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. En el caso de nosotros elegimos a nuestros representantes y ellos nos van decidiendo en muchas de las actividades qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos conviene, entre comillas. Entonces, eso también es parte de la participación en cuanto a democracia. Hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos de plebiscito consultivo. Eso quiere decir que nosotros, ustedes, todos estamos en capacidad de organizarnos en partidos políticos, en movimientos políticos, una serie de estructuras en las cuales nos permitan a nosotros agruparnos y también para participar en todas las actividades proselitistas dentro de un Estado.
Entonces, esa es parte también de la democracia. Finalmente, hay democracia directa cuando las decisiones son adoptadas directamente por los miembros del pueblo, mediante plebiscitos y referéndums vinculantes, elecciones primarias, facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes, concepto que incluye la democracia líquida, y eso nosotros ya vamos a ver un poquito más adelante, cuáles son los aspectos, la historia y una serie de cosas más. Estas tres formas no son incluyentes, las que habíamos hablado, las formas de la democracia, no son incluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios en algunos sistemas políticos, aunque siempre suele haber un mayor peso de una de las tres formas en un sistema político concreto. No debe confundirse república con democracia, son cosas muy diferentes, pues aluden a principios distintos. La república es el gobierno de la ley, mientras que la democracia significa el gobierno de la gente, el gobierno del pueblo. Esas son las distinciones entre república y democracia. Siempre hay que tener muy en cuenta esa parte. La democracia aparece por primera vez en muchas de las civilizaciones antiguas que organizaron sus instituciones sobre la base de los sistemas comunitarios e igualitarios tribales, esto es, dentro de una democracia tribal. Entre los casos mejor conocidos se encuentra la relativamente breve experiencia de algunas ciudades-estados de la antigua Grecia, en especial de Atenas, alrededor de los años 500 a.C., las pequeñas dimensiones y la escala de escasa población de las polis en aquel tiempo en Grecia o ciudades griegas explican la posibilidad de que apareciera una asamblea del pueblo. Eso quiere decir que la asamblea esté conformada por todo el pueblo, de la que solo podían formar parte los varones libres, excluyendo casi el 75% de la población integrada por esclavos, mujeres y extranjeros. La asamblea fue el símbolo de la democracia ateniense. Entonces, obviamente, así como podían ser todos los ciudadanos, había determinados reglamentos en los cuales se les excluía también. Entonces, esa fue la primera etapa en cuanto a la evolución de la iniciativa, donde inició por primera vez, donde apareció por primera vez este gran término, este gran proceso que fue la democracia y que desde ahí se fue aplicando hacia todos los sectores a nivel global. A continuación vamos a ver un poco más y vamos a ver una conceptualización, vamos a ver en términos generales, perdón, ¿qué es democracia? Vamos a ver la democracia desde un punto de vista ya técnico. Vamos a ver la democracia, vamos a ver cuáles son sus conceptos, vamos a ver las características y vamos a dar respuesta a esta parte. ¿Qué es democracia? La democracia es un sistema político y de organización social en el que se confiere el poder de decisión en la conducción del Estado, es decir, la soberanía al pueblo que se expresa mediante la voluntad de la mayoría. Esto es, por ejemplo, nosotros al votar, al acudir a un plebiscito, al acudir a las urnas, nosotros estamos dando nuestro punto de vista y estamos dando el poder a la persona o al grupo o político para que gobiernen y nos estén tomando las decisiones por nosotros. Este poder puede expresarse de forma directa o indirecta y dentro del marco de la democracia. Se espera que las instituciones ejecuten y defiendan la voluntad del pueblo. Ese es el objetivo de todo este proceso. Muchas veces no sucede. Que les transfiere o delega el control del Estado en mayor o menor medida. Prácticamente ellos tienen todo el poder y de ellos obviamente detenta todas las actividades que tienen que desarrollar, tanto financieras, tanto sociales, culturales, de educación, de salud, en beneficio del pueblo. El término democracia proviene de dos voces griegas. Ojo, aquí tenemos parte de su tarea. El término democracia proviene de dos voces griegas, demos, que significa pueblo, y kratein, que significa poder. De modo que equivale a algo así como el poder del pueblo. De esta forma, los sistemas democráticos se distinguen de otras formas de gobierno, como las dictaduras, las autocracias y el autoritarismo. Son diferentes. Ya sabemos, el origen de la palabra, el origen del vocablo democracia, ¿de dónde proviene? De las voces griegas, demos y también kratein. Ahí ustedes tienen parte de la respuesta que ustedes necesitan para su tarea.
La democracia es una de las formas de gobierno imperante en el mundo actual. Y es a través de este sistema que las decisiones trascendentales de la vida nacional, tales como la designación de cargos políticos de los poderes ejecutivo y legislativo, se someten a consulta o votación popular. Eso quiere decir que el pueblo los elige a cada uno de los representantes de estos sectores. Para que este método de consulta sea válido, todos los ciudadanos en edad y condiciones legales para elegir deben poder hacerlo libremente, de manera secreta y universal. Los representantes elegidos bajo un sistema democrático deben velar por el interés de toda la población y se les exigen determinadas responsabilidades. Esto implica no incumplir o incurrir en actos de deshonestidad ni poner intereses personales sobre el bien común. Lamentablemente la política, no solamente en nuestro Ecuador, sino yo pienso en la mayoría de los estados, obviamente ha trastocado este tema. Ustedes verán que todas las actividades que realizan una vez que llegan al poder están enfocadas 100% a sus intereses personales y obviamente también a los intereses familiares. Además de las elecciones de los representantes, la democracia implica otras formas de mecanismos que usa la ciudadanía para participar de las decisiones como los debates, los referendos, la participación en juntas vecinales, las movilizaciones, entre otros procesos. El uso y función de estos mecanismos varían según el tipo de democracia que impere dentro de cada uno de los territorios, dentro de cada uno de los estados. Aunque las características propias de una democracia pueden cambiar de acuerdo a cada país, existe una serie de principios que son comunes a todas las democracias. Uno de los principales principios democráticos supone respetar los derechos humanos fundamentales y garantizar las libertades civiles básicas. Eso es lo fundamental que tienen que aplicar, según lo contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que eso es la regla suprema a nivel global, mediante la cual tienen que funcionar todos los estados de características democráticas. Es común confundir la idea de democracia con la de república. Esta última implica la separación de poderes y la igualdad ante la ley, elementos que se consideran indispensables para la existencia de un gobierno democrático. Sin embargo, se trata de nociones distintas, por lo que en principio puede haber democracia no republicana o repúblicas no democráticas. Esas son las características en cuanto a la función y en cuanto a la aplicación de este término democrático, la democracia. Entonces, ahí nosotros podemos ver, podemos analizar cuáles son las determinaciones en cuanto a esta estructura legal, a esta estructura jurídica, no solamente de carácter estatal, sino de carácter mundial. Todos, especialmente la democracia debe reposar obligatoriamente en los derechos humanos, porque el objetivo de la democracia justamente es que se cumpla cada uno de los preceptos jurídicos en función de los derechos humanos, obviamente aplicado en democracia. En cuanto a los principios y características de la democracia, aquí nosotros vamos a hablar sobre los principios. ¿Qué son los principios? Los principios son reglamentos, son estructuras jurídicas que permiten que se cumplan de forma obligatoria cada uno de este proceso de democracia. Todo sistema democrático moderno se debe guiar necesariamente por los siguientes principios. Y dentro de ellos podemos mencionar el primer principio, el principio de soberanía popular. El poder político debe emanar del pueblo, que será capaz de decidir en última instancia cómo desea gobernarse. Dicha soberanía puede transferirse temporal y parcialmente a los representantes políticos mediante el voto popular libre, secreto y universal. Sin embargo, existen condiciones mínimas requeridas para ejercer el derecho al voto, como pueden ser la edad mínima elegible o la solvencia con determinadas obligaciones legales, dependiendo de lo estipulado en la Constitución de cada uno de los países. Los ciudadanos deben poder elegir entre diferentes opciones a la hora de emitir un voto. Para ello, obviamente ahí se garantiza también la democracia y la participación, la libre participación de cada uno de los ciudadanos.
Por eso existe una infinidad de movimientos, de partidos políticos, una serie de organizaciones políticas en las cuales cada uno tiene su postura, cada uno tiene su forma de pensamiento y obviamente cada uno expresa a través de diferentes, obviamente ocupando los medios de comunicación, obviamente les permite difundir sus ideas y obviamente llegar a cada uno de la ciudadanía y tratar de inducir, obviamente, que se apeguen a sus ideas y obviamente obtener de esa manera el voto. Otra de los principios que podemos mencionar es el Estado de Derecho. Los miembros de un Estado, tanto ciudadanos como el poder político, están sometidos a las leyes propias de cada territorio y deben cumplirlas en todos los casos. Ese es el Estado de Derecho. Eso quiere decir que las instituciones ni los funcionarios están exentos del cumplimiento de obligaciones. En el caso de incumplimiento, en el caso de determinadas acciones que se omitieren de forma voluntaria o de forma involuntaria, tienen que ser sometidos a determinadas sanciones. Entonces, ellos están obligados a cumplir. Por eso ellos presentan, no sé si ustedes han escuchado, el famoso plan de trabajo. ¿Qué es lo que el candidato piensa hacer? Por ejemplo, una alcaldía, ¿qué es lo que piensa hacer? El asfaltado, el agua potable, preguntas, ofertas demagógicas que siempre están presentes, como son el alcantarillado, el alumbrado público, el dar vivienda y otras características más. Muchas de ellas se pueden cumplir, otras no se pueden cumplir, pero obviamente están ahí. Ese programa de trabajo que presenten tienen que cumplirse de forma obligatoria. Entonces, eso en cuanto al Estado de Derecho. En cuanto al principio de igualdad, en una democracia todos los individuos son iguales ante la ley. Todos somos iguales. Indígenas, blancos, mestizos, mulatos, negros, todos tenemos las mismas oportunidades en todo proceso, en todo nivel que el Estado tenga su injerencia, en todo proceso, sea público, sea privado, todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, en una democracia todos los individuos son iguales ante la ley, por lo que los ciudadanos deben recibir un trato justo, equitativo y no deben ser discriminados. Este término de discriminación es muy cuidadoso, porque obviamente también esta parte de discriminación está sancionado en el Código Integral Penal, así es que hay que tener mucho cuidado con eso. Cuidado con utilizar términos peyorativos hacia cualquier persona, porque si es que se siente discriminado, es que se siente obviamente ofendido, ya sea por su raza, por su etnia, por su sexo, entre otras características, pueden también presentar alguna queja, alguna acción, la cual les puede llevar a una sanción. Además, el voto de toda la población debe siempre valer lo mismo y darse bajo las mismas condiciones en todo momento. ¿Me ayudan apagando ese micrófono que me está haciendo circuito, por favor, compañeros? El respeto por las libertades individuales y los derechos humanos es otro principio. Dentro de una democracia, los ciudadanos deben tener garantizadas sus libertades fundamentales, como la libertad de expresión. Todos podemos expresar nuestras ideas, nuestra inconformidad, pero siempre guardando la compostura necesaria. Repito, compañero, el compañero que está abierto el micrófono, deme apagando. No lo repito, la próxima le saco de clase. La política de circulación, de religión, de pensamiento, entre otras muchas, son libertades que están estipuladas y garantizadas en nuestra Constitución y que deben ser garantizadas. Además, se deben respetar los derechos humanos universales. Compañera Esperanza Mesa, por favor, déme apagando su micrófono. Y por último, el principio de la limitación del poder. Este es fundamental. Si es que nosotros le diéramos a las autoridades un poder ilimitado, prácticamente nosotros estaríamos viviendo ya en una dictadura. El mandatario podría hacer lo que él quiera sobre cualquier cosa del Estado. La limitación del poder es fundamental dentro de un proceso democrático. Toda forma de poder político en una democracia debe tener límites y las distintas instituciones del Estado deberán velar porque así sea, porque se cumpla. La Constitución o Carta Magna, que es la ley suprema de cada uno de los estados del país, tendrá la última palabra,
respecto a los mecanismos y procedimientos para garantizar el respeto a la voluntad popular. La ciudadanía espera a sus representantes transparencia, que rindan cuentas frente al ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, cuando ustedes han escuchado que el alcalde, que el prefecto está desarrollando este proceso de rendición de cuentas, no es por voluntad de él, no es porque a él le parece, porque a él le nace, es porque la ley le obliga, porque la Constitución le obliga, porque es un deber como autoridad ofrecer a todos los ciudadanos una rendición de cuentas en la cual vayan conociendo qué es lo que se ha venido haciendo, cómo es lo que se ha venido haciendo, los beneficios y perjuicios que se han venido dando. Esas son las características fundamentales en cuanto a esta parte, también dentro de este principio de limitación del poder. Ahora, en cuanto a la historia de la democracia, ¿dónde nace la democracia? Vamos a ver un poco más en términos generales cuáles son las características fundamentales. El término democracia fue usado por primera vez en la antigua Grecia, alrededor del siglo VI a.C., y aunque posiblemente existieron otras formas de democracia, en antiguas civilizaciones la democracia similar o como la conocemos ahora, surgió en Atenas, ciudad que era gobernada por una asamblea de ciudadanos en la que pedían participar solamente los varones atenienses libres mayores de 18 años. No ha cambiado mucho desde ahí. Entonces, acá también, hasta la actualidad, en nuestra constitución, ya saben, las personas mayores de 18 años son obligatoriamente la participación en todos los procesos electorales, en todos los procesos democráticos. Hay un voto facultativo que es de los 15 años hasta los 18 años. Eso le dejan al libre criterio de los adolescentes. Si es que desean, participan. Si no desean, no participan, no hay sanción. Pero a partir de los 18 años, ese proceso, esa participación sí es obligatoria. La democracia ateniense tenía sus propias características. La noción de pueblo, por ejemplo, no incluía a mujeres, esclavos o personas extranjeras. Había una segregación y no se regía por los mismos valores morales que imperan en la democracia actual. Sin embargo, si se ejercía una democracia directa intermediario de representantes en la que se tomaban decisiones a través del voto popular, y existía en aquel entonces una participación del pueblo. Y el criterio mayoritario de los participantes de la asamblea además involucraba directamente a elegidos por sorteo a los ciudadanos en el desempeño de la administración del Estado. A diferencia de otras civilizaciones de la época, no había reyes ni sacerdotes, gobernantes o que participen en estos procesos. Entonces, prácticamente 100% era solo por el pueblo. Además de la Asamblea ateniense, esta democracia contaba con tribunales que impartían justicia, y había tribunales y había juicios. Y en el Consejo de 500, que entre otras cosas se encargaba de redactar las leyes y propuestas que luego debían ser aprobadas por toda la Asamblea. Sin embargo, la teoría democrática moderna comenzó a gestarse en la antigua República Romana. Obviamente, los romanos también absorbieron los conocimientos de los griegos, obviamente, una vez que conquistaron y obviamente pasaron los griegos a formar parte del Imperio Romano. De ahí, obviamente, ellos también adoptaron, absorbieron todo este conocimiento y empezaron a aplicar también en Roma, en la República Romana, todos los procesos de democracia, que tenían mecanismos democráticos más laxos que los griegos. El punto de vista moral del judaísmo o del cristianismo naciente, además, ayudaron a construir un sentido de igualdad que nunca antes existió en el mundo antiguo, gobernado desde sus inicios por la aristocracia. Obviamente, eso fue una parte fundamental. Oigan, qué porfiados. Manuel Sani, de gana me activa su micrófono. Y yo la próxima le saco de clases porque me está interrumpiendo. Escuchárame bien. Continuamos entonces, vamos a ver, con el tiempo la República Romana degeneró en despotismo imperial y luego desapareció y se convirtió directamente en decenas de pequeños reunidos feudales.
pequeños reinos feudales. Eso fue parte también en cuanto a la evolución que tuvo el imperio ya en su última etapa. Solo después del Renacimiento, en Edad Moderna, la República como sistema de gobierno, perdón, resurgió en Occidente de la mano de la burguesía y el nacimiento del capitalismo. El derrumbe del antiguo régimen de la monarquía absolutista marcó el regreso de la democracia como método de elección de las autoridades e instituciones. En muchos casos, la democracia convivió con el poder de la realeza, a la que se le asignaba funciones más simbólicas y representativas. Eso en cuanto a los procesos. Entonces, esas son las características en cuanto se pudo de evidenciar, se pudo desarrollar, se les ha podido explicar en todo este proceso educativo que ustedes tienen en la presente clase. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Les deseo suerte en el desarrollo de estas actividades. Tienen un tema bastante amplio, mucho tema, mucha información y que obviamente es fácil que ustedes puedan aportar significativamente sus respuestas en cada una de las preguntas que se les ha planificado para la presente tarea. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final de la clase de Ciencias Sociales. Me despido de todos ustedes. Nos estaremos viendo en la siguiente hora que tenemos de la clase de inglés. Gracias, licenciado.